Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de matemática, hoy con el tema derivadas por las propiedades o utilizando las propiedades. Se dice derivadas utilizando las propiedades o derivadas utilizando los teoremas. Miremos un ejercicio muy sencillo en el cual vamos a hallar la derivada de dicha función aplicando las propiedades o los teoremas. Si yo tengo una función que dice f de x es igual a 7x más 3, hallar la derivada de dicha función utilizando las propiedades o los teoremas. Vamos a proceder. Solución. Primero que todo vamos a tratar de observar que aquí tenemos una función la cual es la derivada de una suma. Es la derivada de una suma. Y vamos a recordar cuál es la propiedad para hallar la derivada de una suma. Si yo tengo derivada de x, si yo tengo d de x, ¿de qué? De una suma de u más b, llámese suma esto también, u más b menos w, la derivada de esta expresión va a ser igual a la derivada de x, ¿de qué? De u, más la derivada de b menos la derivada de w. Eso es lo que es la derivada de una suma. Aquí estamos viendo que nos toca ya la derivada de esta suma. Estamos recordando esas propiedades que son fundamentales. Pero ¿qué más tendríamos aquí? Aquí tendríamos 7 por x, la derivada de una constante por una función. La derivada de una constante por una función. O una variable en este caso. Tendríamos entonces que esa derivada de x, ¿de qué? De una constante llamémosla c, por, en este caso la variable, ¿cuál sería la variable? En este caso la variable es x, por x va a ser igual a ¿qué? A la constante por la derivada de la variable x. Y esto es lo que tenemos aquí. Pero además, yo veo que tenemos la derivada de x con respecto a x. Entonces, derivada de x con respecto a x es igual a 1. Estas son las tres propiedades que vamos a aplicar para desarrollar esta función, la derivada de esta función. Procedamos. Nos iría a quedar entonces con la notación siguiente: d de y, d de x va a ser igual a la derivada, vamos a dejar indicada de qué, de 7x más 3. Dejémoslo así indicado, la derivada de la función 7x más 3.
Ahora sí aplicamos la primera propiedad que tenemos enunciada ahí arriba y nos quedaría entonces que derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de 7x más la derivada de 3. Bueno, aquí nos faltó, dentro de las propiedades que vamos a aplicar acá, es esta, la derivada de esta constante, que es el 3. Una propiedad más a aplicar ahí. La derivada de una constante es igual a 0. Bueno, entonces, ¿qué nos queda ahora acá? De y con respecto a x es igual a. Aquí tenemos la segunda propiedad, que es la que tenemos aquí. La derivada de una constante por una variable, es la que tenemos acá. Nos quedaría 7 que multiplica a la derivada de x más, aquí lo podríamos hacer enseguida, derivada de una constante 0. La propiedad 4 que tenemos acá, derivada de una constante 0. Derivada de 3, 0. Acá nos quedaría d de y con respecto a x es igual a 7 por derivada de x con respecto a x. Nos estamos encontrando aquí en esa situación, derivada de x con respecto a x, la propiedad número 3 que tenemos indicada aquí. Derivada de x con respecto a x es 1. Entonces aquí nos iría a dar 1. Derivada de x con respecto a x es 1. Ya el 0 es irrelevante, ¿cierto? Y quedaría derivada de y con respecto a x iría a ser igual 7 por 1, 7. Y este sería el resultado de hallar la derivada de esta función utilizando las propiedades. Podemos darnos cuenta que es un proceso sumamente sencillo. Lo hemos hecho paso a paso, detalladamente. Cuando se adquiera la habilidad, se pueden brincar algunos pasos, aunque yo no lo aconsejaría particularmente estar brincando pasos. Es muy bonito hacer estos ejercicios, cualquier tipo de ejercicio de las matemáticas, hacer cualquier tipo de proceso paso a paso, detalladamente. Vamos a construir una matemática paso a paso, al detalle. Entonces vean que es un proceso sumamente sencillo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Veamos un segundo ejercicio que diga lo siguiente. Vamos a hacer el segundo que diga así: f de x es igual a 9x. Hallar la derivada de esa función. Solución: hallar la derivada de esa función utilizando las propiedades. Este es muy sencillito, muy inmediato. Cabe recordar que en un video anterior yo hice estos dos mismos ejercicios utilizando la definición, derivada utilizando la definición. Qué bueno sería que en algún momento se tomaran el trabajo de ver el video de derivada por la definición, donde están estos dos mismos ejercicios, y lo comparen con este video donde está derivada utilizando las propiedades o teoremas, y nos damos cuenta las grandes diferencias. Bueno, miremos. Derivada de una constante por una variable. Aquí quedaría d de y sobre, este es muy inmediato, d de x es igual a la derivada con respecto a x de 9x. Paso a paso, al detalle. La derivada de una constante por una variable. Veanla acá arriba, la propiedad número 2 que tenemos mencionada ahí.
derivada de y con respecto a x va a ser igual a 9 por la derivada con respecto a x de x. Aquí tendríamos entonces derivada de x con respecto a x, la propiedad 3 que tenemos escrita acá es igual a 1. Entonces nos quedaría d de y sobre d de x es igual a 9. Derivada de x con respecto a x es 1. Y quedaría d de y sobre d de x es igual a 9 por 1, 9. Un ejercicio sumamente sencillo. Te había dicho que podemos compararlo con los ejercicios que vimos en el video anterior. Hago uno un poquitico más elaborado, si hay espacio, uno que diga así: f' o f de x en este caso es igual a 5x2 5x2 menos 6x más 10 menos 6x más 10. Bueno, acá tendríamos, en algún momento se nos va a presentar esta propiedad, derivada de una potencia, pues tendríamos que la derivada de una potencia va a ser igual a derivada de una potencia. Si yo tengo entonces la derivada, digamos de b2 de b a la n, de b a la n, yo tengo esa derivada va a ser igual a n que multiplica a b a la n menos 1. Derivada de una potencia a n que multiplica a b a la n menos 1. Bueno, aquí mejor utilicemos la x por conveniencia. Es mucho más fácil utilizar la x, puesto que la b se utiliza más que todo cuando tenemos otro tipo de función. Acá entonces nos quedaría solución de y sobre d de x es igual a la derivada de ¿qué? De esta expresión 5x2 menos 6x más 10. Vamos a hacerlo al paso a paso. Acá nos quedaría d de y sobre d de x es igual la derivada de una suma de funciones, de una suma de términos. Es la primera propiedad que tenemos arriba, es la derivada de cada uno de los términos. La derivada de cada uno de los términos menos la derivada aquí de 6x más la derivada aquí de 10. Todavía hay espacio abajo, podríamos hacer un espacio más abajo. Aquí quedaría d de y sobre d de x va a ser igual. Aquí la segunda propiedad, la derivada de una constante por una variable, quedaría la constante por la derivada de la variable, en este caso x2, menos, aquí lo mismo, la constante por la derivada de esta variable, que en este caso es x, más, aquí tendríamos algo inmediato, derivada de una constante, aquí sería 0. Bueno, el tablero se nos acabó en la parte inferior, pero podríamos, vamos a
continuar manejando así. Podríamos continuar por aquí. Vamos a continuar en ese espacio. Derivada haría d de y con respecto a x va a ser igual a 5. Y el proceso es pequeñito por la derivada de una potencia es igual a la potencia que multiplica la variable elevada a la potencia menos 1. Aquí sería entonces, ¿cuál es la potencia? 2. 2. Se multiplica a la variable, en este caso, x. A la potencia menos 1. A la 2 menos 1. Menos 6 por, aquí tenemos la derivada de una variable con respecto a sí misma. Derivada de x con respecto a x es 1 por la propiedad 3. Entonces sería 6 por 1. Menos 6 por 1. Y más 0, esto es irrelevante. No es necesario poner el más 0, eso es algo irrelevante. Bueno. Aquí que nos quedaría d de y con respecto a x es igual a 5 por 2, 10. X a la 2 menos 1. 2 menos 1 quedaría x a la 1. No es necesario poner el 1. Menos 6 por 1, 6. Esta sería entonces la derivada de la función que nos estaban pidiendo. Esta sería la derivada de la función que nos estaban pidiendo. Derivada de 5x2 menos 6x más 10. Ese sería el proceso utilizando las propiedades o teoremas. Muchos autores podemos decir propiedades o teoremas. Un proceso sumamente sencillo. Lo hemos hecho paso a paso, detalladamente. Es lo ideal para construir conocimientos. Jóvenes, muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Salam Aleikum. Salam Aleikum.